Hola, muy buenos días a todos. Dios los bendiga. Qué gusto estar con ustedes otra vez en esta fascinante cartas que el Señor le escribe a las iglesias en Asia. En esta oportunidad vamos a ver cuando el Señor le escribe a la iglesia en Éfeso. Aquí en Apocalipsis capítulo 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, mire, esta fue la primera carta la primera iglesia a la cual el Señor le escribió, aunque yo no he ido en orden, pero la iglesia en Éfeso era una iglesia que parecía, a simple vista parecía una iglesia ejemplar. El Señor le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Estos hermanos trabajaban increíblemente. Cuando la Biblia dice tu arduo trabajo, eso significa que estos hermanos iban al límite de su trabajo por el Señor. Estaban casi exhaustos de servir al Señor al final del día. Estaban tan ocupados haciendo cosas para el Señor. Puedo imaginarme una iglesia ganadora de almas, puedo imaginarme una iglesia preciosa, un edificio hermoso, tal vez el césped limpiecito, no le faltaba nada porque era una iglesia trabajadora. Pero luego le dice: y paciencia. O sea, ya hablamos de la paciencia también antes, ¿verdad? En la iglesia de Sardis. Lo importante que es la paciencia. Era una iglesia paciente, pero paciencia no significa que uno va a estar allí tranquilo, cabizbajo, aguantando todo. No, no. Paciencia es que usted está confrontando cosas valientemente y no pierde la tranquilidad. Entonces dice, y que no puede soportar a los malos. Mire, ¿se acuerdan que en la iglesia que vimos en Sardis, ellos dice que toleraban a una mujer que se llamaba Jezabel? ¿Se acuerdan? Y bueno, qué cosa que la iglesia de Tiatira, la de Tiatira, bueno, esta iglesia era todo lo contrario. Ellos no soportaban a los malos. Si ellos veían que venían personas con malas intenciones a la iglesia, ellos dicen: no podemos tolerar esto, no podemos soportar esto. O cambias o ubíquese en otro lado. Y así eran los hermanos en Éfeso. ¿Ve? Dice que no toleraba, que no podían soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Qué cosa, ¿no? Que hoy en día hay algunos que dicen que son apóstoles. Ya esta carta se escribió como 80 años después de Cristo, más o menos, y ya habían unos que se querían pasar de apóstoles. Pero es que el que cree que hay apóstoles desde el tiempo de Jesucristo, cuando ya se terminó el canon bíblico, el que cree que hay apóstoles todavía le han dado una mala teología, porque para ser apóstol tenía que haber visto al Señor, tenía que haber sido llamado por el Señor, tenía que haber visto a Cristo resucitado y tenía que tener las señales del apostolado. Es decir, tenía que tener esos poderes para sanar, para sacar demonios, bueno, en fin, un montón de cosas que tenía que evidenciar su apostolado. Y hoy en día hay algunos que dicen que son apóstoles, son unos charlatanes. Pero bueno, aquí también ellos verificaban: ¿usted se cree apóstol? Bueno, no, eres un mentiroso, no eres ningún apóstol. Y luego dice en el 3: y ha sufrido. ¿Qué le parece con los pares de sufrir? Que hoy en día hay algunos por ahí que dicen que si usted es cristiano, usted no debe estar sufriendo. Otros charlatanes. Porque en la vida cristiana vamos a sufrir y va a haber personas enfermas. He conocido muy buenos cristianos que hasta se han enfermado y se han muerto. ¿Ve? Entonces, no estamos exentos de sufrimiento, vamos a sufrir.
aún como cristiano. Dice, y has tenido otra vez paciencia, lo repite otra vez, es decir, que estos hermanos, era increíble su paciencia. Y dice, y has trabajado arduamente, otra vez, hablando acerca de su trabajo. Dice que trabajaban arduamente por amor de mi nombre, es decir, que ellos amaban lo que estaban haciendo. Dice, y no has desmayado. ¿Qué le parece? Una iglesia donde los cristianos ni se desanimaban, ellos estaban ahí fuertes en las cosas de Dios, no se desalentaban. No es como hoy en día que los cristianos por cualquier cosa ya están desanimados y ya no quieren ir a la iglesia. Pero uno ve esta iglesia y dice, wow, esta iglesia era perfecta. ¿Se acuerda lo que le dije la vez pasada? Que iglesias perfectas no hay. ¿Por qué? ¿Por qué digo que esta iglesia no era perfecta? Porque si usted lee el 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mucho se ha dicho acerca de qué es ese primer amor. Algunos dicen que cuando dice primer amor está hablando acerca de las primeras obras que se hicieron cuando estaba en la iglesia y que ya no las hacían. Algunos piensan que el primer amor son las almas que ganabas al principio. Yo creo que hay que buscarle un sentido a esa palabra. Yo recuerdo cuando el Señor, los intérpretes de la ley, andaban viendo cómo tentaban al Señor y lo hacían caer. Y uno de ellos les pregunta, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Eso está en Mateo capítulo 22, en el versículo 36 al 38. El Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Lo han leído? Ahí, aquí está, voy a leerlo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Así es como dice. Y dice, este es el primer y grande mandamiento. El primer y grande mandamiento. Entonces, si lo relacionamos con esto donde dice, has dejado tu primer amor, está hablando de ese amor a Dios. Entonces, tal vez usted se está preguntando, pero ¿cómo una persona puede hacer tantas cosas sin amar a Dios? Sí, Señor. Usted puede obedecer a Dios sin amar a Dios. Pero usted no puede amar a Dios sin obedecerle. Esa es la gran diferencia. Estos hermanos estaban tan ensimismados en la obra de Dios. Estas personas eran tan celosos con las cosas de Dios que si ellos veían que algo estaba mal, decían, no, eso no podemos permitirlo. Estaban tan exhaustos trabajando, tan celosos, que no podían tolerar las cosas que se hacían mal. Estaban tan ocupados en la obra, en las pruebas que estaban teniendo las resistían y eran pacientes y trabajaban arduamente, que la iglesia para ellos se había vuelto algo ritualista, ceremonioso, algo mecánico. Nosotros podemos volvernos, hermanos, demasiado ortodoxos en la iglesia, siguiendo cada detalle y cumpliendo todas las cosas. Y minuciosamente hacer las cosas con tanto formalismo y ceremonia. Y nos preocupamos por cada cosa que se haga en orden, que nos olvidamos de nuestro amor al Señor. Lo que estoy diciendo es que nosotros podemos amar la obra del Señor y olvidarnos del Señor de la obra. Esto es como, yo lo puedo ejemplificar como cuando una persona está enamorada y se casa y vive en ese matrimonio así simple, sencillo, sin muchas cosas y están enfocados en ellos. Tal vez viven en un cuarto pequeño, pero ellos viven amándose. Y sí, trabajan, pero todo es ellos. Pero entonces empiezan a prosperar y ya pueden tal vez hasta comprar una casa y empiezan a trabajar para esa casa. Vienen los hijos, empiezan a trabajar por los hijos.
vienen los planes de hacer esto y aquello, y se están enfocando en otras cosas y están trabajando por sus hijos, por su casa, por su carro, y sin darse cuenta, están perdiendo ese romanticismo, ese enamoramiento, y que esto los va a llevar, porque el matrimonio se ha vuelto una costumbre, se ha vuelto algo formal, algo ritualista, algo automático. Los va a llevar al desastre. El Señor le dice, ¿sabes qué? Tengo contra ti porque has dejado tu primer amor. Estás tan ocupado en mi obra que te has olvidado de mí. Hermanos, lo más importante no es las cosas que podamos hacer por Dios. Lo más importante primero es nuestra relación con Dios. Recuerden que antes de que el Señor formara su iglesia, sus discípulos, los apóstoles, Él primero subió al monte, recuérdenlo. Y estuvo allí en ese monte orando, teniendo comunión con Dios, pasando tiempo con Dios, y luego cuando bajó empezó a servir al Señor y empezó a llamar a los apóstoles y empezó a delegarle funciones a ellos y empezaron a ganar almas y todo esto, pero nada podemos hacer si nosotros nos separamos del Señor. Por eso el Señor dijo, separados de mí nada podéis hacer. Entonces el pecado de la iglesia en Éfeso es que ellos estaban tan ensimismados en la obra de Dios que se habían olvidado en el Señor de la obra. Amaban, sí, porque amaban la obra de Dios, pero no amaban al Señor de la obra. Entonces, hoy en día hay un montón de iglesias así. Hay un montón de iglesias que vemos tan bonitas y creciendo y con tanto trabajo, y cuando menos acuerda, escuchamos que esa iglesia no tiene amor por las personas. Que uno va y todo es una ceremonia y un ritual y todo es tan mecánico y pase y dirija la música y se ora y luego se abre la Biblia, se enseña y terminamos y para la casa. Así son los cultos hoy en día. Pero no hay esa pasión, no hay ese fervor, no hay esa adoración, no hay ese amor a Dios. Porque el Señor dice, mira, el primero, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabes qué? Nosotros no podemos amar a nuestro prójimo si no amamos a Dios primero. Entonces, el amor a Dios es el origen de todas las demás gracias. Porque no podemos pretender amar a Dios y amar a la obra de Dios. Si no amamos a Dios, si no amamos, no vamos a amar la obra de Dios. Todo lo estamos haciendo por nosotros mismos. Todo lo estamos haciendo por otras razones, pero no porque verdaderamente amamos a Dios. Pregúntese en esta mañana, ¿verdaderamente estás viviendo esa clase de cristianismo que Dios quiere, donde tú verdaderamente lo amas a Él? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando empezaste a ir a la iglesia y el amor que tenías por las cosas de Dios y cómo disfrutabas eso? Este es el primer amor, porque tú sabías que Él te salvó y estabas enamorado de Él. Pero tal vez ya no es así. Ya no le hayas sentido a las cosas de Dios. Todo te aburre, todo te da pereza. ¿Por qué no vienes a Él y dices, Señor, perdóname? Mi cristianismo se ha vuelto mecánico, ritualista, ceremonioso, formalista, ortodoxo. Yo quiero, Señor, empezar a amarte, tener una comunión contigo, acercarme a ti en adoración y decirte, Señor, te amo, voy a servirte, pero unido a ti, Señor. Dios te bendiga en esta mañana, que tengas un excelente día. Chao.